esta conversación, y dice: empútate, liberación, consigue tu cargamento y avanza hacia tu cima, que sea gigante tu estruendo, cuando se anude a mi frente el canto sidoso, el suicidio del horizonte, desata la bandera, que ondea la conciencia, ondea en la conciencia, incendia la figura que se altera junto a los desaltados. Esa es la parte que cierra Lucifer el Hermoso. Y quiero permitirme leer esta, que me parece muy interesante, esta comunicación que encontré a partir de los cuentos de Molderot. Y es lo que dice Isidore Ducas, Juan de la Outremont, en esto, y dice: mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador que no hubiera debido engendrar semejante basura. y Jueves Santo. Vamos a quedar pegados, no hagan nada, no hagan nada. No hagan nada. Sí, no me pongan el dedo en la página porque me voy a perder ahí. Creo que esa comunicación me parece muy interesante. Claro, hay otros autores, de pronto la letanía de Stam, Baudelaire, pero también hay una comunicación en el lenguaje hacia el lector que lo invita a seguir el hilo de la lectura. No es solamente que tú los tengas ahí escrito, y es algo que consideré también decir, y es que la voz del autor, que es tu voz, comunica también la voz del lector. Esa necesidad imperiosa de denuncia que muchas veces tenemos y que muchas veces callamos y que a veces escribimos pero no comunicamos. Entonces, ¿por qué se llama Lucifer el Hermoso? Porque Lucifer es muy bonito. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué te decidiste a ponerle un título en 1997? Ahora estamos hablando que sea hace mucho tiempo, pero en una sociedad como la nuestra, donde todavía pensamos en que de pronto se pueden quedar pegados, podría llegar a ser algo contundente, y pues Medellín tiene su bagaje muy conservador. Bastante, sí. No, pues realmente realmente el asunto del título fue un poco posterior, o más o menos entre la escritura del texto, porque en principio el texto, pues si bien buscaba pues como una especie pues como de transgresión y de ruptura con cierto estatuto de la poesía, pues al menos en Medellín, aunque Raúl Henao, por ejemplo, ya había escrito El Partido del Diablo, y bueno, ya habían existido 2 o 3 nominaciones más o menos oscuras. El texto quería tener un personaje que realmente tuviera esa voz, que realmente tuviera esa intencionalidad que había en la escritura del mismo. Entonces había que optar por ese, ¿cierto? Había que optar por Lucifer y entre otras cosas porque en cierta medida el texto no fue prácticamente un anuncio, una revelación o qué sé yo, sino también como una intencionalidad. En la medida en que ese texto fructificó, habían ciertas frases, ciertas notas, ciertos esbozos, pero fructificó sobre todo porque en el momento en que ese texto fue escrito, o iba a ser escrito, en la Escuela Popular de Arte, una institución que tenía el municipio de Medellín, donde yo era profesor, iba a hacer unas fiestas y iban a versar sobre el Carnaval del Diablo, porque era una institución donde se trabajaba mucho, en casi todo su porcentaje, en muy alto porcentaje, el folclore nuestro, ¿cierto? Entonces alguien se dio cuenta que estaba pues como en esa búsqueda, exactamente pues el profesor Cañas de teatro, que era el director pues de la parte de teatro de la escuela, y me dice que por qué no le cedía ese texto pues pero no está terminado. Y bueno, eso ya me dio como el impulso. A veces uno trabaja como por esos especies de tábanos que se le meten a uno, ¿cierto? Y bueno, pues concluí el texto de esa manera. Lo que no pensé es que fuera a ser tan fuerte. No, pues para muchas personas fue fuerte, para mí no lo era tanto. Y siempre hubo pues como algunas dificultades al inicio cuando se publicó el texto. De hecho hubo pues como ciertas quejas
no tan públicas, pero sí quejas que hacían llegar, pues, que eso no podía suceder, etcétera. El momento en que salió el libro, una anécdota, al momento en que salió el libro estaba de profesor, profesor no, pues una especie de tutor ahí en un seminario que hubo con unos sardinos, niños, estamos hablando de niños de 10 a 15 años más o menos, 12, 13, 15 años, y en ese momento salió el libro y yo tenía unos libros guardados en el maletín en una de las sesiones con los muchachos y uno de ellos lo miró y, uy, qué esto tan bacano, pues no sé si habrá sido la palabra, pero le gustó pues el título, ¿cierto? Y yo se lo regalo si quiere. Y entonces todos querían el libro. Y entonces alcanzó para todos. Y después fue un tropel berraco y me echaron, bueno, no me volvieron a llamar, etcétera. Iba a hacer un buen trabajo, a continuación seguimos trabajando y resulta que aquí cortamos el asunto. Y también otras referencias pues de algunos poetas pues que no vale la pena mencionar, pero que decían que eso no era literatura o que eso no tenía nada que ver con la poesía. Pero en principio es eso, el asunto con Lautrémont sí no fue un asunto pues como consciente, aunque creo haber leído Los cantos de Maldoror mucho antes, pero... Sí, porque eres muy buen lector, lo sé. No estoy diciendo, digamos, que la línea sea directa, sino que, digamos, en mis indagaciones, porque me gusta ser curiosa, sí, encontré esos 200 años de diferencia, pero 200 años de contundencia también. Debimos empezar con este que dice: bienvenidos sean pues, comienza la orgía, la calamidad que transgrede la razón de lo cotidiano. Bienvenidos sean al apocalíptico ajuste de cuentas con los días que han dejado de vivir. Aquí todo será alivio calcinante, hielo conducido de la lengua al sexo que cubren sus culpas. No faltará quien se ahorque con su escapulario, quien incendie su ángel guardián con la antorcha de los desesperados. Debimos empezar con este, ¿no? Era la bienvenida. Sí, bienvenidos sean pues. Sí, algo que me parece interesante de lo que hablas es ese oficio de escribir, ¿no? Tú lo empezaste a escribir como una necesidad, digamos que la escritura es eso, ¿no? Una imperiosa búsqueda de encontrar uno su propia voz y su propio lenguaje, así uno lea 5000 cosas. Siempre va a necesitar esos impulsos también de lecturas, pero hasta que encuentre uno su voz. Algo que encontré en Lucifer el Hermoso es eso. Es una voz de Víctor Raúl, profunda, analítica, transgresora y muy poética también, a través de las imágenes. Te comenté que había muchas imágenes que me parecían muy bellas y muy bien logradas. Tú dijiste que se referían a las imágenes del ilustrador y yo dije no, me refiero a las tuyas. Y es en sí eso, es la forma en la cual va contando un poco la relación con cada historia, que me parece que todas son muy distintas, pero que todas van en una búsqueda que es muy íntima, pero al mismo tiempo que abre hacia el lector. Con Lucifer el Hermoso se abre también un camino escritural. ¿Tú habías publicado algo antes? Antes de Lucifer, publicado, sí, otros 2 libros. El primero fue Tatuajes de Vientre en el 92 y el segundo Jornada de Silencio en el 94. Okay. Pero este, digamos, viene a tener otra línea. ¡Más alto! Bueno. Okay. Bueno, así. Bueno, el caso, digamos, me parece muy interesante. Uno como lector siempre está buscando sorpresas, ¿no? Siempre venimos en una línea como más bien plana y cuando encontramos esto por fin entendemos que alguien de cierta forma también transgrede las cosas. Creo que no fue tu idea transgredir, pero lo logras muy bien y sinceramente, bueno, siempre habrán poetas o personas que leen que van a tener una línea un poco pacata de lo que es la literatura y la poesía y la escritura, y sobre todo cuando surgen este tipo de voces, ¿no? Yo no me quiero extender mucho con Lucifer, quiero seguir con Lucifer también, por supuesto, pero avanzando un poco en la línea de los escritos que tiene. En Lucifer el Hermoso hay 3, me dices que consta de 3 escritos que fueron publicados en su momento en el 97, ¿no? A Claudia le gusta Clamidia y a Yarda. Sí. Los 3 textos son distintos,
muy distintos. Sí. ¿Por qué incluir los tres textos en un mismo? No, yo creo que las diferencias no quitan cierto espacio para la unidad o para el diálogo, la interrelación, tanto en las personas como en las obras. Pues imagino yo que sea como eso, ¿cierto? De todas maneras, hay una particularidad con respecto a Yarda, y es que la primera parte de Yarda, o el primer canto de Yarda, el que está nominado pues con el número 1, fue escrito, por ejemplo, hoy, y la segunda parte fue escrita como a los 6 meses. Y de todas maneras se logra, pues creo yo, pues sin ánimo pues pero se logra como cierta unidad, cierta continuidad, pues no hay como un vacío ahí, un quiebre. Y lo de Claudia le gusta Clamidia, que en principio el texto en las primeras 2 ediciones se llamaba Clamidia únicamente, era porque precisamente a Claudia le gustaba Clamidia, y era una carta que en realidad existió, fue una carta que yo le escribí a una muchacha, etcétera, porque nos encontramos después de muchos años de haber sido estudiantes en la universidad y habíamos pensado de pronto en reunirnos ella y yo, etcétera. Ustedes sabrán qué pensar. El caso es que ella me dice que se va a casar, y entonces escribo Clamidia. Pero en ese momento, claro, con mi poco conocimiento de las venéreas, no sabía que clamidia era una enfermedad venérea y muy fuerte. Entonces quedé como un poquito como azarado ahí con la carta y con el título que le di cuando lo publiqué. Pero bueno, ya con esta tercera edición trato de remediar pues como el asunto, al menos como para ella, y lo llamo a Claudia le gusta Clamidia. Y bueno, son diferentes voces, pero creo que, para no hablar a título personal, creo que Pessoa nos enseñó mucho sobre eso. Hay diferentes voces en uno, hay otros que lo están rondando, hay muchos espejos, muchos reflejos, somos unos en un lugar, somos otros en otro, las máscaras, las disposiciones, los roles. Y en la escritura también funciona, ¿cierto? Dependiendo de lo que quieras hacer, dependiendo de lo que quieras escribir, incluso la misma escritura te dice, este soy yo. Y entonces tenés que asumir ese rol, porque si no, entonces no puede ser medium para la poesía, pues como eso. Sí, hay a propósito de eso de Pessoa, sí, y sus heteronónimos múltiples, que también tiene un heteronónimo mujer, que es muy interesante. Recordé eso de las máscaras, y recordé una parte en donde otro poeta que quiero mucho, de aquí, no, también más bien de tu zona antioqueña, que es Juan Manuel Roca, sí, dice algo frente al tema de las máscaras, y dice hay que pulir también la máscara pero sin perder el propio rostro. Entonces... ¿Escucharon eso? Allá atrás. Usted lo que está es no. más sordo que un berraco, hermano. Bueno, decía que el poeta Juan Manuel Roca decía en una frase que hay que pulir también la máscara sin perder el propio rostro. Y muy a propósito de lo que hablamos, de esto de tener muchas voces, y estoy de acuerdo contigo, nuestras relaciones con nosotros mismos y con los distintos ambientes nos llevan a tener ciertas posturas sin perder la propia, ¿no? Que es lo ideal. Claro. Y dentro de la literatura, pues, pensaba nuevamente, por citar a Lautréamont, cuando él se pone como conde Lautréamont, siendo Isidore Ducas, también tiene una postura crítica, una postura absolutamente poética y simbólica, pero sigue siendo él. Y entonces uno encuentra muchas cosas allí, y también encontraba yo eso en tu obra. Esto es una parte de Ayarda, y es el 2. No sabía que lo habías escrito a tiempos, la verdad se ve muy compacto, no lo hubiera imaginado. Muy bien, me parece. Dice 2. Después de hurtarle al silencio un gemido, después de amar la razón sencilla de las cosas, la luna se despide debajo de la tierra. Las canciones se agolpan en el estrepitoso irse del ser que cambia de mundo, que accede a volver a nacer en los instantes tractos y sin poder dormir. Las desviaciones, los conjuros, las orgías, todo se derrama en ti, Ayarda. Todo es un fin inmediato, acaecido en el dolor, pero al mismo tiempo agrede
alegre memoria, me vamos sin gafas, alegre memoria del sentido. De pronto vemos otras cosas en el libro, ¿no? Bueno, nada. Alegre memoria del sentido que mueve las cosas. Has edificado la civilización de tu pecho, Ayarda. Has construido el milagro para hacer lo que quieras. Y aquí hay otra voz. Y eso me parece muy interesante de tu libro, porque se sigue sintiendo la misma voz, pero ahí sí volvemos a Juan Manuel Roca, que lo vamos a citar, y es que se pulen las máscaras, pero no se pierde el rostro. Y creo que el lenguaje poético aquí es mucho más sutil, pero sigue teniendo la misma contundencia. Y me permito leer a Claudia le gusta Clamidia. Yo pensaba que era por la banda Clamidia. Sí, no, es que a ella le gustaba la banda Clamidia, claro, por supuesto, por eso lo puse Clamidia, pero funcionó en un reverso. Muy científicos y patológicos los lectores. Dice, yo acudí a la oscuridad contigo, ¿lo recuerdas? Y casi salimos cogidos de la mano. Olvidé los diálogos, pero sé que estuvimos juntos y te vi desde que el mundo era habitado por la amonestación y el asombro. Tenías el cabello hasta los hombros, siempre en silencio, observando cómo los hombres se aman, como si supieran quiénes son. Fuimos a cine, caminamos por las calles preguntando al mundo si ha sido creado o espera a su creador. Luego te encontré en la sala de la biblioteca con una copa de vino, con el cabello a la espalda, más hermosa que la felicidad misma de haberte visto. Otra voz, ¿no? O sea, me refiero, mira cómo hemos ido avanzando con bienvenidos a esta orgía, ahora vamos más sutiles. Entonces eso es lo que me parece muy, muy interesante del libro. Cuando lo empecé a leer, yo soy un poco reticente a leer poetas que están vivos, me gustan los muertos. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a leerlo con calma. Conocí algo de Lucifer el Hermoso por una amiga que tenemos en común, que es Orieta Lozano, sí. Y quien me habló en su momento de tu libro, ella lo tiene, entonces recién hoy volví a conversar con ella, está en un periodo de silencio como poeta y como mujer, entonces hoy curiosamente me escribió para mandarte saludos y Gracias. Desearte muchos éxitos con el libro. Entonces, cuando lo leí, lo empecé a leer, empecé a descubrir todas estas, lo leí de una sola pieza y entendí, digámoslo así, voces que se agrupaban en un Víctor Raúl Jaramillo, muy buen lector que eres, pero también muy acucioso con el lenguaje, muy preciso. Yo quiero que me cuentes un poco de esa pasión por Clarice Lispector, Palimpsestos para Clarice. A ver, con ese texto sí hay un asunto ahí como medio único, porque tengo un amigo en Medellín que es el que me consigue los libros cuando no están en las librerías, él me los hace traer y de pronto llegó un libro y nadie lo compró. Me dijo, tengo un libro que se llama Palabras de Clarice Lispector. Yo le dije, no lo conozco y no conozco esa obra, tráemelo a ver. Y lo vi y bueno, listo. Esa noche me puse a ojear y bueno, fue un asunto realmente un tanto como para empezar una paranoia fuerte, porque el libro consta de unos fragmentos, que ese libro es una selección que hace determinado autor de todas las obras de Clarice Lispector y selecciona frases o aforismos o lo que él considera pues que es como muy cerrado, muy unívoco. Y yo empecé a leer y resulta que empezaron a aparecer cosas que yo ya había escrito, o sea, tal cual. Y entonces, ¿yo qué hago aquí? Hombre, esto está como raro y uno viene enfermito, que ustedes saben. Entonces, esto está como raro y entonces, pero lo más acuciante es que a través de todo el libro habían cosas que yo ya había pensado de tal manera o que yo ya había escrito de tal manera, e incluso hubo dos que yo ya había publicado de esa misma manera. Entonces eso me causó como mucha torpeza, pues, entonces yo dije, esto está muy extraño, ¿qué hago yo aquí? Y entonces me puse a conversar con Clarice Lispector, ¿cierto? Y yo dije, bueno,
voy a ver dónde tenemos pues como la común unión y salió el texto y por eso se llama Palimpsestos para Clarice, porque tanto están las voces de ella como las voces mías, ¿cierto? Entonces ahí pues se pueden encontrar, no es que me haya robado pues las ideas de Clarice Lispector ni mucho menos, sino que hay una confluencia ahí, y lo explico de esta manera como para que quede claro, pero hay una confluencia ahí entre su voz y mi voz, y entonces, no sé, quizá lo haya leído en algún momento mucho antes y no me haya dado cuenta, eso va quedando en el remanente del cerebro y uno vuelve y bota cosas que no son de uno, casi nada es de uno, es de todos, entonces, cierto. Sí, yo debo decir que de los textos que están aquí, es el que a mí más me gustó. A mí me parece, a mí realmente el texto me gusta mucho, pero también como por el ejercicio ahí, entre comillas, mágico, pues que sucedió, pues hay una conexión ahí muy fuerte con Clarice, y desde que tomé ese texto, ya Clarice se ha convertido pues como si nos conociéramos hace mucho tiempo. Sí, realmente por eso me parece interesante el texto, porque se vuelve tan compacto que uno puede entender que hay cosas ahí de Clarice Lispector, pero también de un lector que se sienta a conversar, y eso me parece muy bien logrado. No es fácil, porque realmente lograr que un texto sea compacto, que logre comunicar realmente la voz tanto del autor como la voz de lo que uno quiere también exaltar del autor que a uno le gusta, no es sencillo, es hilaraje. Muchas veces uno puede perder la propia voz. Es cierto, sí. Y también uno puede de pronto caer en una apología al escritor y la oda. Entonces me parece muy bien escrito, realmente muy bien logrado, y me gustó muchísimo. Y quiero hacerte una pregunta que hace Clarice Lispector en este epígrafe. Sí. Dice: solo es bueno escribir cuando aún no se sabe lo que ocurrirá. ¿Quién habla por mí? ¿Quién habla por Víctor Raúl Jaramillo? ¿Qué dicen ustedes? No, yo creo que... A ver, yo considero que la palabra es un bien común que hemos maltratado mucho, y al cual, por supuesto, por ese maltrato y por nuestra incidencia frente a su lucidez, la hemos cargado de veneno, la palabra quiero decir, y por lo tanto ya no creemos mucho en ella. Yo creo que, pues nunca me habían hecho esa pregunta, pero, bueno, pero está bien. Solucionémosla de esa manera, pues sí, a través de mí hablan las palabras, pero sobre todo porque hay un silencio que permite que ellas digan algo, pues porque también es importante el silencio, pues estar hablando y hablando, pues no es como lo conveniente casi nunca. El arte del silencio es un arte único. Hay un libro que me encanta, es un ensayito 1600, segunda, no recuerdo las fechas, solo preparé las fechas para el día de hoy, las otras no, y se llama precisamente El arte de callar, y lo escribe un monje, y dice, le habían hecho una pregunta a él, y entonces él había hecho como una oda al saber hablar en público. Y en algún momento el tipo que le manda a hacer la obra, que es un tipo que es el que le paga por escribir, le dice, muy bueno, pero ¿cuándo va a hacer una oda para callarse? Y entonces él decide hacer la oda para callarse, y hace de verdad un ensayo muy bonito frente a eso que tú citas, ¿no? Frente al tema del silencio y lo bonito y necesario que se vuelve también en el acto de escribir. Sí, la de callar es una edición de Ciruela, los libritos pequeñitos, sí, es bellísimo, sí. Muy bien. Y bueno, también aparte de esto, los epígrafes también me parecieron muy conectados, ¿no? Las exigencias del impuro con Leopoldo María Panero. Este es un texto que ya corta con la escritura que tú llevabas en los dos anteriores, a Yarda y los palimpsestos para Clarice, y a Claudia le gusta Clamidia, y también, por supuesto, con Lucifer el Hermoso. Esta relación con Leopoldo María Panero. Bueno, tengo que confesar que yo a Leopoldo María Panero apenas lo descubro pues como en su casi totalidad, porque todavía hay muchos textos que no se han publicado, pero lo conozco con la edición de Visor que se hace como 2 años o 3, creo.
Y sí había leído pues 2, 3 poemas, una que otra cosa, pero que uno diga conocer a un autor pues es como muy complejo. Pero sí tuve pues como una cercanía más directa con él a partir de esas ediciones de Visor, y ocurrió ya no que él decía cosas que yo había dicho, sino que él me decía cosas que yo tenía que decir con él, y entonces ocurrió este poema. Y también porque en ese momento hubo pues como cierta atmósfera que permitió el poema. Y el poema lo quise involucrar en el texto, a pesar de que todo el texto son prosas poéticas y se anexa un cuento al final, que es la primera publicación seria que hice yo. Pero quise anexar el poema porque primero estaba en un libro que lo acogía, pero pensaba que era más importante que estuviera en este. Entonces es como una decisión sí ya más consciente y más voluntaria. Ya el poema pues en sí mismo ya habría que leerlo para ver qué dice. Leamos un pedacito. No olvides que estuviste en esta casa, donde el azufre incendió el delirio y la noche. Recuerda siempre cómo hice de ti la cúspide de mi derrumbe, cómo abriste las alas antes del llamado, cómo desperté tus labios con mi lengua de carne y obsidiana, y aquella ceniza donde se alimentaron los animales feroces de tu deseo, al penetrarte con el filo de mi humedad. Pero ante todo, no te distraigas y grita, todo miente en ausencia de amor. Es el final del texto. Y bueno, avanzamos un poco. Está la ilustración del dragoncito de Fischer, que por cierto muy interesantes también las ilustraciones, tienen como ese halo de grabado también, y eso es muy chévere, y creo que comunica, lo vuelve al libro en sí un solo texto. El dragoncito, un cuento. Sí, no, ese cuento sí es pues una cosa muy cotidiana. Iba yo en un bus del centro para Envigado, que era donde yo vivía en ese momento, estamos hablando de 1984, y entonces se me ocurrió, iba mirando por la ventanilla y de un momento a otro vi una muchacha salir de una tienda y me fui ahí maquinando en la mente y me imaginé que de pronto esa muchacha tenía otra hermana y que eran iguales, gemelas, y de un momento a otro apareció el cuento, lo fui escribiendo, y ya cuando lo tenía más o menos enfocado, pues lo escribí, se lo mostré a Manuel Mejía Vallejo, que en ese momento era el que dirigía el taller de escritores de la Pública Piloto, de la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, y aceptó publicarlo en un libro que se llama Trabajo de Taller 2, y sí, fue como la primera publicación seria que tuve. Las otras no eran serias. Pues no es que no fueran serias, sino que no eran serias. Este es un pedacito del cuento. Dice 4. La habitación de Sadaik era una completa orgía de pinturas, diplomas, cuadros, libros, discos de música rock. En las paredes, varios afiches abstractos, inentendibles. Una mujer en embarazo despertaba inquietudes en los visitantes que observaban la puerta. En una pared que antes era hueca, existía ahora un armario con dibujos de bestias y su número fatídico. Anticristos, demonios, un hombre desnudo que pintó con la sangre que alcanzó a recoger cuando le amputaron la pierna. 3 murales se apoderaban de la cuarta pared, alternando con la ventana y el espejo que rodeaba la habitación. Toda una descripción. Era mi habitación en ese momento ahí en Envigado. Pues con su maquillaje respectivo, pues. Okay. Sí, es un texto que me parece muy interesante que cierre el libro, porque es como si nos devolviera nuevamente. Hay como un viraje, un círculo, volvemos, y los círculos son eternos, son espirales que siempre nos llevan a comunicar algo de nuestro interior. Y es un texto que creo que se podría manejar en un guión cinematográfico. Sí, ¿en serio? Sí, lo pensé así cuando lo leí, porque pienso que precisamente esa descripción detallada de los espacios,
permite encontrar como el personaje. Tú dices que simplemente viste a la chica a través, a veces De la uno ventana, pasa, sí. ¿no? Sí. Uno va mirando y se imagina la vida de esa persona, se imagina qué podría ser, para dónde va. En un bus. Sí. Cuando uno va por un bus y de pronto en el semáforo, para el semáforo en rojo y uno ve una muchacha y dicen que estará pensando, que hará. Son cosas que uno se pregunta muchas veces. Sí, uno se imagina muchas cosas a través, o sea, creo que propicia esa intimidad también con crear otras La historias. intimidad. Pero ya el detalle que le das es lo que le da la narrativa y la ficción a la historia. Realmente es una historia de, yo le decía ahorita a Víctor, que es como una vuelta de tuerca, ¿no? Una vuelta de tuerca muy a los cuentos del siglo XVIII de terror, siglo XVIII, XIX, donde uno no espera el sacudón final, donde uno va andando y de un momento a otro todo se revela y la atmósfera lo tiene uno atrapado. Entonces por eso decía que es como un guión, porque en cierta medida los diálogos que va haciendo el narrador lo entabla uno con la imagen que uno va haciendo de donde va caminando por ese espacio y por cada palabrita. No lo había pensado, pero bueno, sí. Bueno, esas son las interpretaciones que seguramente todos los lectores que van a tener el libro las van a tener. Yo creo que hice un pequeño recorrido, un muy breve recorrido de un libro que tiene muchas más voces a partir de quien lo lee, porque eso es lo que pasa con los libros, que uno los suelta, de ahí para allá ellos verán su camino. Y creo que es un libro que tiene voz propia. Lo hablaba ayer con una persona y decía yo que para mí es muy complejo leer lo que te decía, libros contemporáneos. Me parece que hay voces muy usadas, gastadas, lugares comunes y sobre todo mucha hipocresía al escribir, ¿no? A veces queremos llegar a que nos lean, pero realmente no estamos siendo honestos con nuestra escritura y eso se siente en el papel. Yo dije que iba a citar mucho a Juan Manuel Roca, entonces recordé una frase que dice él en un libro que se llama Vocabulario, compilación de un amigo que es Henry Posada Lozada, y decía, Honorat Balzac decía que por cada noche de amor es un libro menos. Y decía, dado esta frase, quiero elevar una plegaria por Paulo Coelho. Señor, dale muchas noches de amor. y dice, el autor puede cambiar según el criterio del lector. Entonces sí pienso que se hace necesario encontrar la voz propia, porque se pierde mucho papel, se pierde mucho el gusto por leer, porque uno no encuentra mucho vacío. Con esto no quiero decir que no encuentres el amor, que lo encuentres todos los días, pero que sigas escribiendo para encontrar también mucho para leer, mucho para encontrarnos, porque realmente encontrar voces propias es muy complicado. La literatura es un deseo y una propiedad muy íntima y no todos estamos dispuestos a arriesgarlo todo por un barco en llamas. Wow. Ok, pero ahora te toca leer a ti. Muchas gracias. Bueno, antes de que naufraguemos con este incendio, no sé, a ver, ya no sé qué leer. No, es que soy así toda metódica, hasta con los colores, sí, pero pues tú lo encuentras. Damos un fragmentico inicial de Lucifer el Hermoso, luego el poema en verso y ya, ¿o qué? ¿Sí? ¿Les parece? No, y que hagan preguntas, mira toda esa gente, o sea, ameritan muchas preguntas. Ah, no, bueno, no, que no te hagan preguntas. Sí. Lucifer el Hermoso. Tiene un epígrafe de Tabus al-Yamani que dice: si este ángel pusiese uno de sus dedos sobre el firmamento, fundiríase de calor. Primero habría que saludar. Los días son pocos para nosotros, para cada uno de nosotros, entregados a la laberíntica voz de la fiesta.
caminando desnudos de luna en luna, hurgando las casas donde habitan los fantasmas, las sombras que andan por ahí dando tumbos entre las máscaras que retardan la ira, la cobardía, el asco, el suplicio, el espanto de ser el mismo rostro escondido, la misma mirada gangrenada sin ningún otro fondo que el soberano hedor de la tumba. Se masturba la voz de la fiesta, agota sus blasfemias mientras ve cómo se pudren los pájaros en el cielo. Se masturba la voz de la fiesta, enciende sus flemas mientras las bestias se encabritan y bailan alrededor de la hoguera, alucinadas después de rozar el palo de Dios. Primero habría que saludar, no sea que se encolericen las doncellas y los mancebos, no sea que nos escupan el culo y nos maceren los sesos. Bienvenidos sean pues. Comienza la orgía, la calamidad que transgrede la razón de lo cotidiano. Bienvenidos sean al apocalíptico ajuste de cuentas con los días que han dejado de vivir. Aquí todo será alivio calcinante, hielo conducido de la lengua al sexo que cubren sus culpas. No faltará quien se ahorque con su escapulario, quien incendie su ángel guardián con la antorcha de los desesperados. Bienvenidos sean, pueden entrar. A ustedes los he llamado en nombre de lo inaudito, en nombre del horror, reyesuelos macabros, para que dejen salir al demonio que habita sus cuerpos, para que se resista y se ofrezca, para que se oculte y se evidencie, para que los torture de formas diferentes, definitivamente, enardecidamente, desgarrando en la noche la voz de la fiesta, la voz del crimen. Morirán conmigo en esta ceremonia y no de otra manera. Quiero decir que solo tendrán los días que les ofrezco, los que poco a poco los sublevan. Suban conmigo al corcel negro de la dicha, conduzcan sus carrozas al gran momento del exterminio, dirijan sus cuerpos al baile de la medianoche. Algún grito avisará la puerta, desnudos en el amor exigido para cada uno de los que se reconozca en el abismo y en el tejido que anuncia el imperio del naufragio. Rompan las tablas y las leyes y los credos, envíenlos a sus sitios como el poeta pregonó. Gustoso ante ustedes me presento, soy el ángel caído, Lucifer el hermoso, y pronto me van a ver al lado de mi Señor, porque es justo y se cumple la hora, porque diré que he vuelto a las ánforas de la miel y al baño de la leche que restituye la sangre de los vencidos. Por ahora gocemos juntos de esta renovación, agitemos el escarnio y liberemos la sutileza. Bienvenidos, entren al mercado del tiempo, a la guerra que afila el viaje, al juego de los huesos robados, al sobresalto, al rosario calcinado en las manos seniles que adoran las letanías. Ahora estamos juntos para retar a la muerte, el juicio de Dios que llega encendido, escondido en la llaga de los santos que partieron a la locura después de sacrificar su rosa y su espada. La luz de un antro girará en las entrañas de la tierra mientras amanece y nos saludan las sucias y los bastardos que han huido de las cacerías amontonadas por los siglos. Gime la eternidad en las manos que amasan el pan y lo convierten en piedra. Duele la brújula ebria en la sien de los transeúntes que se dirigen hacia el silencio. Se inaugura la palpitación de la danza donde se debilita el compromiso con la pesadilla que el oro supuso en los corazones. Bien, ahí ese fragmento. Y el poema en verso. Quiero anotar que un texto que no se mencionó en la presentación de, sí. La breve de estadía. Lilian, breve estadía con una mujer hilo, pero después lo leen ustedes, le cogen el hilo. Es para que ellos también indaguen. Sí, claro. Las exigencias del impuro. Si yo pudiera expresar esta verdad con palabras, del mismo modo en que mi cuerpo la percibe. Pablo Montoya. Tú y yo estamos cosidos por la misma estrella. Vicente Huidobro. Vivir ahora es esperar a tus puertas.
extrañar tu mirada en el cruel limbo que aumentas con tu silencio. No dejo de respirar el dulce aliento que sale de tu boca. Respirarte una y otra vez es lo que quiero. Veo tu belleza cada eternidad. El océano ruge en cada paso que te pronuncia. Nada conmigo, dame el envite de tus olas, mójame, desángrame y ahógame de nuevo en tu sexo. Tú, cráneo contra la lluvia, mujer amarilla, escúchame. Hace falta morir, hace falta estar muerto para amarte más y más, a ti, a quien llaman, quién sabe por qué, ciudad laberinto. Tú, beso donde caigo sin ti, te fuiste dejándome mudo. No obstante, he de empezar, puesto que nada se ha escrito. Quizá mi palabra sea impura, corta mi lengua si algo innecesario digo. Córtame la lengua si digo más de lo que urge, si hablo por hablar sin quemarme la lengua previamente con tu antorcha. Conoces mi herida, tuve hambre, hambre de la nada. Llegaste entonces y el mundo ya no fue solo cadáveres, azotes, hogueras. Mas la nada es la roca de la que no hay retorno. La nada, que es una música de la que nadie debió salir. Oh estrella que será ojos, golpea los huesos de mi locura con tus manos cargadas de noche. Mide con tu luz la catedral que recorro desnudo hasta que mi recuerdo se pudra en tu altar. Estos desmayos son cadenas, estas voces, estos ecos son cadenas. Y yo habito en las cadenas a pesar de todo. Tú bien lo sabes. Más doloroso que no tener voz es no buscarla. Ven a la presencia de este sentido ausente, a su ausencia en el ponerme al ritmo de tu obsequio. Promesa oscura es el oro de nuestra saliva. Yo no sé si esto es blasfemia, o si aún hay vida, y si la vida son tu rostro, tus senos, tu lengua. No importa, cúbreme todo, y haz del hombre un hombre, porque sin ti el mundo es mentira, y una bestia seguirá llorando a los pies de la montaña. Recuerda que soy un dios en el abismo, orando al abismo, abismándose, incluso hacia las alturas. Que leí en un solo segundo el horror, el desgarro, la aniquilación. Que me he exigido la tiniebla guiadora para iluminar mi vacío, para encumbrarme en los hombros de mi libertad. Mi libertad es más alta, más terrible quizá, pero es la que puede librarnos de la catástrofe que nos domina. No olvides a la niña que dialoga con un pájaro muerto en los bolsillos, a aquellos que se dirigen a la habitación número 8 por una calle desolada y fría donde las arañas tejen sus azules telas, al que entra en el bar de los enfermos cuando amenaza la soledad o el hechizo de un infernal suicidio. No olvides que estuviste en esta casa donde el azufre incendió el delirio y la noche. Recuerda siempre cómo hice de ti la cúspide de mi derrumbe, cómo abriste las alas ante el llamado, cómo desperté tus labios con mi lengua de carne y obsidiana, y aquella ceniza donde se alimentaron los animales feroces de tu deseo al penetrarte con el filo de mi humedad. Pero ante todo, no te distraigas y grita, todo miente en ausencia de amor. Ya. No sé si alguien quiere compartirnos su experiencia con la lectura. Pues más que una pregunta, ¿por qué Lucifer? De todos los espectros, de esa vastedad,